gracias. Pues muy buenos días por estar aquí. Les habla Cintia Jiménez. Bienvenidos a este tercer día del Congreso 2020 de la AMPAG. Gracias por acompañarnos desde temprano en este domingo. Espero que hayan cargado pila tras la intensa jornada que hemos tenido este viernes y sábado, que sin duda ha sido tremendamente enriquecedora, con tan buenos conversatorios, plenarias y mesas de presentación de trabajos. Es de verdad un gusto contar con su presencia. Estamos en la sala 2, en la mesa 14, nuevas pautas de relación en el dispositivo clínico. Estoy segura de que también les va a gustar mucho por los trabajos que se van a presentar. Bueno, como se ha dicho reiteradamente, la posmodernidad ha derivado en pautas de relación novedosas que, por supuesto, también incluyen la relación paciente-terapeuta o la de docente-estudiante, ¿no? En nuestro caso, también la de supervisores a candidatos de formación y desde los estudios de licenciatura. De tal manera que los trabajos de esta mesa giran alrededor del modelo de supervisión y formación vivencial, la búsqueda del yo y la apertura de nuevas narrativas. Nos acompañan como ponentes Dalila Yusif, María José Castañeda y Claudia Macías. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidas, es un gusto, ha sido un gusto estar con ustedes en lo previo y ahorita ya. Les comento cómo va a ser la dinámica de esta mesa. Como es una mesa de trabajos libres, nos presentarán una a una su trabajo, ¿no? Al terminar las 3 presentaciones pasaremos a un diálogo entre las ponentes, pues ya que sus trabajos resuenan en varios sentidos. Y posteriormente pasaremos a la interacción con ustedes, con los que nos están viendo, porque aunque estemos a distancia y no los podamos ver directamente, pues seguimos vinculados con la palabra todavía, ¿no? Afortunadamente. Así que recibimos todos sus mensajes, que nos envíen en la sección de preguntas, por favor. Sí es muy importante que nos las hagan ahí, no en el chat. Está perfecto que también usen el chat para intercambiar puntos de vista entre ustedes, interactuar. Esa es la idea, ¿no? Que convivan en ese medio también, que no se pierda el encuentro. Esa es la idea, pero las preguntas, por favor, sí, en la sección de a un lado, que es de preguntas, ahí las vamos a poder checar, por favor. Y bueno, para que las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de las ponencias, pues puedan ir ya planteándolas ahí y les vamos dando salida a la brevedad para iniciar el diálogo. Bueno, pues sin más preámbulo, doy la palabra. Vamos a empezar con la primera ponente, Dalila Yusif. Dalila es psicóloga por la UNAM, tiene formación como psicoanalista y supervisora didacta por el IMPA, el Instituto Mexicano de Psicoterapia Psicoanalítica de la Adolescencia. Es académica e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha participado de manera activa en diversas sociedades académicas y profesionales en México y el extranjero. Y además fue miembro del grupo instituyente del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. Es un gusto tenerte con nosotros, Dalila, y que nos presentarás tu trabajo, Cómo no sentirme agredida por mi paciente, modelo de formación. Adelante, Dalila. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Yo quisiera compartir aquí mi experiencia que de alguna manera inicié en el instituto, en otros institutos, formando psicólogos, psicoanalistas y psicoterapeutas. Esta experiencia la llevo a la UNAM y hace 25 años inició un proyecto de investigación que es el impacto que tiene la supervisión clínica en la formación de los psicoterapeutas. Entonces trabajamos con grupo y hemos trabajado con grupos desde diferentes, no sé, nos falta la presentación. Selva no la ha puesto, creo. Gracias, Selva. Como ustedes verán, el título es Cómo no sentirme agredida por mi paciente, modelo de formación. Y aquí lo que yo quisiera es mostrarles, antes de iniciar con todo el planteamiento, una viñeta de un grupo de los muchísimos grupos que han participado en este proyecto y a los cuales agradezco mucho del trabajo que tenemos, porque en realidad mucha de la información que voy a presentarles, viñetas y todo esto, es recolectada por los trabajos que se hacen durante el proceso de formación, minutas, sesiones, reportes de sesiones, todo esto, ¿no?
Y les voy a platicar una para iniciar. Si quieres la siguiente, por favor. Que habla de un grupo que se formó y en ahí está el equipo completo, el grupo de terapeutas, trabajo con coterapeutas, ellos solos entran a hacer el trabajo en la sesión y el grupo inicia, llegan todo el equipo, hay una paciente que es una mujer extranjera y que dice durante la primera sesión que no quiere estar en el grupo, que no quiere estar. La segunda semana, cuando llega, la ven en el mostrador, esperando en la recepción para que la cambien de grupo. Entonces el terapeuta hombre, el mayor, le dice que por favor entre y que eso lo diga en el grupo, que lo hable ante el grupo. Ella no quiere, pero pues, se ve forzada y entra. Y entonces cuando llega les dice que no es que se sienta mal con el grupo, que ella quiere cambiar cosas de ella, que necesita cambiar pautas de comportamiento y que hay cosas que le cuesta mucho trabajo compartir y que si alguien le contradice, ella es muy impulsiva y ataca. Dice, entonces puedo hacer sentir mal a la gente. Tratan de convencerla, se da una situación difícil, el grupo en esa sesión termina cerrando de manera abrupta y no regresa la paciente, al final pide hablar conmigo, yo salgo y hablo con ella y le digo que el grupo es lo mejor que le podemos ofrecer como tratamiento porque ella insiste en que quiere una terapia cognitivo-conductual, que su suegra fue la que le dijo que hiciera eso. Pero lo que les quiero compartir también aquí es la respuesta, cómo lo viven los terapeutas y los observadores. Esto es algo que rescatamos de un texto que se escribe después y que dice, el terapeuta dice, me sentí devaluado, me molestó que intentara llamar la atención. Ella no era el centro del universo. Ambos éramos incapaces de involucrarnos con las demás personas. Fue algo que yo reflexioné después. Me enojaba mucho que mi coterapeuta le ponía toda la atención a ella. Dice, y esta es una reflexión que me parece que es muy importante, dice, si me molestó fue porque me acordé de que muchas veces soy así. Pienso que soy el único que tiene problemas, no me fijo cómo se encuentran los demás. Entonces, la respuesta del grupo, de todo el grupo, es que había llegado a devaluarlos, hasta los observadores pensaban esto, y bueno, esta sería una viñeta para trabajar. Entonces es importante, como ven ustedes en las láminas, promover la capacidad de observación, analizar, valorar, reflexionar y tener un mejor entendimiento, un cuidado y el desarrollo de habilidades personales que permitan entender todos estos procesos. La siguiente, por favor. Se promueve durante esta experiencia lo que es más importante, pues es el trabajo, un buen trabajo con el paciente, enseñar cómo se trabaja desde la psicoterapia, el desarrollo y el cuidado del psicólogo o del profesional de la salud, en este caso trabajamos con psicólogas y psicólogos, está en femenino, pero el trabajo es con hombres y mujeres, y el objetivo principal es un abordaje que conecte el afecto disociado y permita elaborar los conflictos. La siguiente, por favor. Entonces, los dispositivos que utilizamos es el enfoque psicoanalítico, tratamos de entender más allá de lo que está pasando, no quedarnos nada más con lo superficial, sino ir al fondo, que ellos puedan entender las motivaciones inconscientes. Trabajamos con objetivos y tiempos limitados, en una supervisión que se da antes, durante, observamos a través de la cámara de GESEL, estamos in situ. Hay un grupo que trabaja, los coterapeutas, como les decía, que están en la cámara de GESEL trabajando con el grupo, y por el otro lado está el equipo de observadores que observa todo el trabajo y al final hacemos una devolución, un trabajo de supervisión colectiva. A la siguiente sesión, la siguiente sesión, la pre-sesión, trabajamos y damos indicaciones sobre lo que es conveniente hacer. 1 hora y media, ¿cómo se maneja generalmente? ¿No? Se analizan aspectos y dinámicas y todos los procesos grupales que se dan. La siguiente, por favor.
Lo que vemos aquí que es muy impactante, y eso tiene que ver con los temas, cómo resuena. Trabajamos con el fenómeno de resonancia y procesos paralelos que se dan en los grupos. Entonces, lo que vemos aquí es cómo resuenan los temas, cómo un tema que se maneja durante una sesión surge en la sesión de supervisión y cómo esto es algo constante. Y esto sirve para sensibilizarlos, para que vayan entendiendo sus procesos, sus propios procesos y qué sucede con ellos mismos, ¿no? Un desarrollo del sí mismo, una capacidad reflexiva. Y para esto lo que hacemos también es intentar toda esta parte reflexiva a través de ejercicios que se van haciendo durante todo el proceso de formación. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los temas, yo les quisiera relatar algunos de los temas que son, como ustedes lo saben, todos los que trabajan en esto, que somos los que estamos aquí, pues los temas son fuertes, ¿no? Es muerte, soledad, infidelidad, pareja, problemas, amor, tristeza, depresión, enojo, enfermedades, homosexualidad. Y vemos en este aspecto cómo es algo que toca directamente a las personas que se están formando de una manera muy intensa, como hay ocasiones en que se paraliza. Y lo que encontramos constantemente en todo este proceso es cómo se va dando un cambio durante el proceso terapéutico y en el proceso de formación. Pero hablemos del proceso terapéutico. El proceso terapéutico, lo que sucede es que al inicio llegan invadidos por todo lo que les está pasando y posteriormente al final, estoy hablando de los pacientes, vemos cómo se va dando un cambio en los temas que están trabajando, ¿no? Se vuelve menos intensa la problemática, van pensando en decisiones o tareas que tendrán que hacer y como soluciones. Del lado de los terapeutas o las terapeutas, lo que encontramos es que en la medida en que ellos, en el momento en que pueden hacer un cambio y poder entender lo que nos está diciendo desde una forma más profunda la persona con la que se está trabajando, en ese momento se da un clic, o sea, es este insight que permite que el terapeuta y la terapeuta trabajen aquellos aspectos que no estaban entendidos, se reconocen los afectos disociados en el mismo terapeuta, el tipo de defensas primitivas que se usan, y entonces vemos cuando al poder hacer esta parte de entender en lo que les está pasando a ellos mismos, poder hacer la devolución y entender lo que le pasó al paciente. En ese momento vemos un cambio en el paciente. Es justo el momento en que se cambia. La siguiente, por favor. En cuanto a este aspecto es interesante porque a través de intentábamos hacer como diferentes formas de probar el trabajo que estábamos haciendo, toda la parte cualitativa se trabajó, o sea, cómo van desarrollándose las situaciones en cuanto al grupo, cómo terminan, si terminan o no terminan, pero cuando se trabajó con un grupo de ecoterapeutas, vimos que pudimos hacer un equipo y entonces trabajamos más con este tipo de pruebas, el IDARE, que mide ansiedad, y el perfil psicofisiológico que mide ansiedad. Y encontramos cosas interesantes en ese sentido, ¿no? Como la ansiedad en el terapeuta se mantiene, y la ansiedad aunque se usa mejor, y la ansiedad en los pacientes disminuía. La siguiente, por favor. Las conclusiones son que la psicóloga se siente amenazada en su integridad emocional, descalificada y miedo a ser dañada por el paciente. Esto lo vemos muy al principio, ¿no? Hay algo hacia un paciente y sienten que es una agresión personal. Observar y detectar aspectos del mundo interno que interfieren con su percepción de la realidad durante la interacción con las pacientes es muy importante. Establecer una relación que
que tenga el afecto disociado no es posible. Entonces es muy importante poder manejar esto también. Y hay una parte que a mí me parece que es fundamental, porque esto no funciona para todo el mundo. O sea, no todos, no hemos tenido éxito, digamos, en un 100%. Yo les estoy hablando de las personas que logran hacer estos cambios. Pero en realidad hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo acercarse a su mundo interno, darse cuenta de lo que le está sucediendo, ver cómo son sus relaciones interpersonales o lo que les está moviendo. Entonces yo diría que casi de la experiencia que hemos tenido, quizá un 60%, sí es mucho, si realmente logran hacer este contacto, ¿no? Y este cambio y esta posibilidad de trabajar. Otra cosa que dificulta el trabajo en este sentido es que en la universidad la formación como psicólogos tiende a ser más de otro tipo, o sea, todo lo que es psicoanalítico no es tan valorado. Se trata de que haya pruebas, de que haya cosas que se manejan, que haya constancia de lo que se está trabajando, ¿no? Y no se entiende muy bien todo el mundo intrapsíquico ni lo inconsciente. Entonces, esta es una de las dificultades que hemos encontrado. La siguiente, por favor. Identificar, aclarar, comprender y manejar los problemas de decisión es algo que sucede, propiciar un tipo de relación interpersonal e intersubjetiva de mayor confianza es indispensable. Considero que la supervisión aumenta el nivel de compromiso, la responsabilidad y la calidad del trabajo. Hemos visto que, aunque no tengan mucha experiencia, el trabajo terapéutico es un éxito en muchos casos, cuando se logra todo esto que les he mencionado. Y algo que es, como les decía hace un momento, este conocimiento no se adquiere de manera automática, es un proceso que lleva mucho tiempo, que se requiere toda una vida para hacerlo, pero que, bueno, tenemos que empezar de alguna manera, y creo que entender cómo funcionamos, cuáles son los fenómenos y cómo nos movemos, es algo que es muy importante para construir un mundo mejor en general, ¿no? La capacidad reflexiva, la capacidad de comprensión del otro, es algo indispensable en este mundo. Creo que especialmente en estos momentos que estamos viviendo. Pues creo que sería todo por mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, Dalila. Bien interesante tu trabajo y que lo conectas con grupos, ¿no? Justo pues estamos en esto, hablando de las formas de grupalidad y cómo nos formamos, ¿no? Me gustó mucho cómo traes la relación, ¿no? Paciente-terapeuta, porque cómo nos co-construimos, ¿no? El paciente que nos hace terapeutas, ¿no? Y así es en este proceso dialéctico. Me gustó mucho tu trabajo, Dalila. Ahorita hablaremos más. Bueno, a continuación, María José Castañeda nos va a presentar su trabajo. María José es psicóloga clínica con posgrado de formación en clínica psicoanalítica por TRIEF, Centro de Estudios Psicoanalíticos de Irapuato, y es coordinadora de preparatoria en un colegio privado de Irapuato, Guanajuato también. Pues bienvenida acá a la distancia, nos conectamos desde puntos lejanos, estamos cerca. María José nos presenta su trabajo, Aperturas para las narrativas de nuestra existencia. Adelante, Majo. Gracias, buen día, gracias Cintia. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes y bueno, pues vamos a comenzar. Como siempre, agradecer, hablando también con Dalila de este grupo de formación, pues a mis profesores del Centro de Estudios Psicoanalíticos, y creo que también es un gran apoyo, sostén, acompañamiento y lazo que hacen también pues mis supervisores que trabajan día a día conmigo en este trabajo de clínica psicoanalítica. Comienzo con mi trabajo. Con este escrito tengo como objetivo dialogar a Freud y a Winnicott acerca de la transferencia y el encuentro psicoanalítico en el quehacer clínico. A partir de este diálogo teórico y en la clínica, mi propuesta es pensar el juego como un elemento esencial en el acto analítico, mismo que tiene efectos de acontecimiento a nivel del cuerpo en tanto que narrativo. La transferencia desde Freud, pensada como una fuerza que impulsa el acto analítico,
esa lucha incesante contra resistencias y en la transformación interior promovida por el analizante. La transferencia, entonces, se convierte en el campo de batalla en el que están destinadas a encontrarse todas las fuerzas que combaten entre sí. Empero, ¿qué pasa cuando el analizante se ve imposibilitado o con dificultades en sus producciones? Winnicott advierte que aquellos fenómenos que se ponen en manifiesto en la clínica cuando la problemática no es tanto del deseo, sino de la necesidad. Una cuestión entre el ser y el existir, la presencia de vacíos. La transferencia, en el marco analítico winnicottiano, transforma un marco sostenedor, donde pueda darse esta capacidad del paciente de sí mismo en presencia del analista. Acontecer importante, dando énfasis que en el paciente se sorprenda de sí mismo. Es trabajo del analizante el que pueda leer estos avatares evocados en su decir y que haga con ello sus propias creaciones, producciones e invenciones. Y el analista como auxiliar para convocar lo más particular que constituye una continuidad de la existencia de ese ser, del analizante, un cuerpo narrativa. Es por eso el interés en proponer un análisis y reflexión acerca del acto analítico, que adquiere singularidad como acontecimiento en espacios donde se pone en manifiesto una serie de elementos que dan armonía para el despliegue de un cuerpo en narrativa. Deseo comenzar con una breve cita del libro Soñar con los dedos, del psicoanalista Jorge Rodríguez, publicado en 2017. Abro cita: al jugar no solo agarra cosas, sino que agarra algo inacible, vida, la heredada, y aquella que tiene que hacer propia, su vida. El vivir, ser agarrado y dejado por la vida. En el jugar encontramos el vivir, esa vida que aparece y desaparece, que comparte con los sueños esa cualidad. Cierro cita. En los últimos años de labor clínica se ha estado manifestando con mayor frecuencia la situación de personas que llegan sintiéndose con un gran vacío en su vida. Han dejado de ser ellos mismos, extrañados por el lugar en el que se encuentran hasta ese momento de su existencia, sin ganas de hacer, conectados en el mundo, pero sin vincularse, sabiéndose como habiendo perdido algo, pero sin saber qué se perdió. Fue así que comenzó en mí la inquietud en observar ese tipo de pacientes con cualidades muy particulares en el comportamiento y singular decir, pues en el consultorio comenzó a figurarse o configurarse como un espacio transicional, presenciando movimientos, simbolismos y dinámicas para el inicio de una serie de escenificaciones y guiones, manifestándose así lo más primordial y temprano del analizante. Para pensar el acto analítico es importante abordar la función de la transferencia, ese signo positivo, diría Freud, en Conferencia 27. La transferencia reviste al analista de autoridad, dando esta confianza para producir entonces, mediante dicho encuentro, la repetición de su propia historia genética. El retoño de esas primordiales y tempranas mociones pulsionales, solicitándonos estar alertas a llegar a estos terrenos, preparándonos para las batallas de diversas fuerzas y resistencias. Pienso entonces que el acto analítico es hacer un corte en el decir del analizado para dar cabida a una apertura. En palabras de Freud, quien describe este movimiento, abro cita, como una cirugía que tenga como propósito llegar hasta la raíz haciendo cortes delicados paso a paso hasta llegar a los conflictos internos de los que ha nacido el síntoma. El analista hace de su intervención la producción de un enigma en la historia del analizante. Inocente desafío, pienso, pues dar cuenta de esa voz interna que puede hacer posible constatar el ser que quiere salir, dando mezquinas noticias sobre lo que ocurre inconscientemente y poder sobrepasar los límites impuestos del discurso convencional. Es aquí donde los invito ahora a pensar el falso self, concepto, importante término teórico y clínico de Winnicott, al momento de comunicar cuando el yo aún no tiene la capacidad de absorber riesgos involucrados y frustraciones experimentadas. El principal interés del falso self es la búsqueda de condiciones que le posibilitan al self verdadero hacer valer sus méritos, cuando dichas condiciones no pueden encontrarse, es decir, la no satisfacción. El yo organiza una nueva defensa para la destrucción del verdadero self, pues por ende podemos ser testigos de un derrumbe profundo, vacío y lucha incesante ante una aniquilación absoluta.
Considero que esto pasa debido a la insoportable necesidad de una existencia continuada, prescindiendo en consulta una clara ambivalencia. Comparto con ustedes un momento en sesión áspero de un paciente a quien decido en este trabajo llamarle Jos. Abro cita, abro viñeta más bien. Como siempre, al llegar, el silencio es absoluto. Jos comienza a observar con detenimiento donde se encuentra cada objeto, esperando que todo lo encuentre. Como lo vio la última vez que fue al consultorio. Majo, estoy muy preocupada. Me siento confundida y desperté y vi las sábanas con sangre. Me asusté mucho. No quería mirarme al espejo, pues no sabía con lo que iba a encontrarme. Alguien me lastimó, Majo. Me encontré con muchos cortes en mi cuerpo. ¿Qué fue lo que hice? Es decir, ¿por qué me hizo esto? Yo le pregunté, ¿sabes quién lo hizo? Jos responde rápidamente y dice, no, bueno, sí, en lo más profundo sé que fui yo, pero no creo que yo era en ese momento. Alguien me dominó, era más fuerte que yo. No pude defenderme y duele mucho, Majo. Ayúdame, no quiero que nadie vea estas marcas. Si las ven, se enojarán mucho conmigo. Es más, me va a ir peor con mis padres, aunque me preocupa más por lo que pueda pensar mi pareja. Sé que lo defraudaría mucho. Cierro cita. Ahora se preguntarán, ¿y qué pasó? ¿Qué fue mi hacer como analista en el momento de pedirme ayuda en tanto real y dinámica? Bueno, en ese momento le dije que pensaríamos las cosas juntas, que veríamos la manera de tejer qué había pasado con ese cuerpo marcado, pues en ese momento no tenía fuerza en sus manos para detenerse y a partir de esto encontrar la forma de hablar acerca de estas marcas con su pareja. Fue así que esas marcas en su abdomen se convirtieron en libros, claro, después de un trabajo de varias semanas, meses en sesión, favoritas de ella y de su pareja. Estos libros. Estaba feliz, pues iba a ser ahora una sorpresa para él. Gran detalle de mi parte, ¿no? ¿Cierto, Majo? Ahora él pensará lo especial e importante que es para mí. Antes de terminar la sesión, le digo, mira tu abdomen, Jos. Tu abdomen se ha hecho de palabras. Ahora ya tiene una historia que contar. Cierro viñeta. Comparto con ustedes mi reflexionar acerca de mi hacer, apostando a la posibilidad que en el analizado pueda dar ese pase, esa frontera, abandonando esa ambivalencia y un reblandecer de su narcisismo, siendo un sostén, esa zona intermedia que posibilita el despliegue y dinamismo de objetos que se ponen en mira de mi paciente para brindarle organización al pensamiento y comenzar a hacer una especie de tejido con palabra, una narrativa posible a su cuerpo. Me parece esencial retomar a Freud con su conferencia 27, La transferencia, haciendo una analogía para representarla como una capa de crecimiento celular, situada entre la corteza y la pulpa de un árbol, de la que surgen la nueva formación de tejidos y el espazamiento del tronco. Con estos elementos les transmito mi comprensión de reconformación del núcleo del self verdadero. La necesidad da noticia de su existencia en dicho encuentro analítico y el analista como agente facilitador, quien en calidad de objeto está en el centro para la integración. En la teoría de Winnicott toma relevancia el concepto de necesidad, elemento esencial para el desarrollo temprano emocional del ser. Es por lo que les comparto mi representación del concepto de necesidad como el núcleo del self, mediante un ambiente facilitador suficiente bueno y de confianza, solidario con el tiempo y espacio en que se van configurando la creación de tejidos. Estas singulares capas son umbrales que dan límite y que producen resonancias particulares ante un estímulo externo e interno. Como podrán notar, los estoy situando en lo más temprano y primordial del ser, terreno de las pulsiones de autoconservación, si lo pensamos desde Freud. Empero, ¿qué sucede cuando damos cuenta de que estas capas presentan cierta fragilidad? Tempranas en el desarrollo, pues dan testimonio en determinados momentos de incapacidad para simbolizar, crear, jugar. Lo pienso esto como las historias no editadas, con la necesidad de ser recreadas. Les propongo que, si están interesados en recorrer este pantanoso camino en su labor clínica, deben estar dispuestos a apostar sostén, cuidado en presencia activa, como un holding que soporte el descubrimiento de la verdad de sí mismo. Entonces pensemos la función del analista, que es sostén vivo y real.
El analista siendo con el analizante, existiendo para sostener las exigencias del juego, sabiendo que en las condiciones hay un ganar y un perder. ¿Qué se puede ganar? Por el momento pienso que es el despliegue de fantasías inconscientes y satisfacciones pulsionales. Ahora pienso, quiero situarnos en 1955 con Winnicott, sosteniendo, abro cita, con el paciente en un estado de regresión, la palabra deseo es incorrecta. En su lugar utilizamos la palabra de necesidad. Propone al analista que brinde un ambiente facilitador de confianza para el desafiante momento que se manifiesta la agresividad. Que en su ente la propia presencia del analizante esté alerta a las reglas del juego, siendo fundamental la creatividad del analista para sobrevivir a dichas exigencias al jugar, evocado su ser. Retomando a Freud en Dinámica de la Transferencia en 1996, abro cita, el fenómeno transicional dentro del tratamiento obliga al analista a no huir ni temerle a las dificultades que pueda acarrear. Cierro cita. Estar alerta, presente a estas necesidades propias del individuo, dando cuenta con él de los derrumbes de su infancia, donde aquello situado más allá o más acá del recuerdo y el olvido se encuentra la oportunidad de ser revivido mediante la transferencia. Desafío inocente como analista, pienso, al revivir esta angustia insoportable del derrumbe, factor asociado con el terreno de lo ambiental cuando aún existe la amenaza de aniquilación. Ahora, para pensar el trabajo dicho acontecer del ser y existir en el analizante, les quiero compartir una viñeta clínica. No sé qué me pasa, Majo. Mi mamá se enoja mucho porque me dan mis loqueras. No sé de dónde vienen. De repente hago cosas que no me doy cuenta. Es como si despertara y ya lo hice. Pero no me preguntes por qué o cómo fue, porque no sé en qué momento me ocurre. Solo lo hago. Mi mamá dice que son mis loqueras. Es como estar tranquila y así como si nada escenifica el momento, su cuerpo se queda quieto y mirando fijamente un punto y de repente fija la mirada en mí, como si algo se reactivara y la sorprendiera. Jos, eso que hiciste es como si la loquera te diera la señal de que estás ahí. Despierta, Jos, aquí estamos. Yo responde, puede ser, Majo, porque mis loqueras son como unas ganas incontrolables de tocar, agarrar, morder. Me voy sobre la persona que está cerca o de alguna cosa que esté cerca. Comparto esta viñeta que transcurre medio de año después de la anterior, donde se puede distinguir más el self verdadero, con preguntas que remiten a la búsqueda de identificación con el analista, un momento de encuentro, un lugar para comenzar a estar ahí, con otro para pensar en estos vacíos puestos de manifiesto que dan noticia a su mundo interior. Esa sustancia viva, percipiente de ser que va adquiriendo eficacia en su actividad. Es aquí entonces donde pueden acompañarme a pensar el acontecimiento, una continuidad en Winnicott. Es una nota al pie del mismo capítulo Freud, habla sobre 3 pisos de ambivalencia, la emocional, la volitiva y la intelectual. De estas 3, las que me interesa pensar es en el momento en el que ustedes es la volitiva, la incapacidad de decidir acerca de una acción, pues justo tiene relación con la confianza del bebé, la cual para Winnicott se obtiene a partir de la dependencia absoluta, la satisfacción de la necesidad propiamente del desarrollo emocional temprano. Winnicott sostiene que el terapeuta funciona como un espejo. ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen dificultad para la proyección o la introyección? Pues el analista puede jugarse ante desafiante abordaje con mediante fenómenos de acting o transferencia instintiva en un terreno donde pareciera se revive la privación o la frustración. La interpretación suficientemente buena puede tener solo un efecto en el sentido de momento de dar cuenta con el analizante de su existencia, devolviéndole en palabra un presente inmediato de la experiencia de estar haciendo algo con aquello que no puede decir y hacer en su momento. Y en esa confianza pueda producir algo distinto, haciendo y estando. Es momento de compartirles una de las propuestas en el quehacer del analista para pensar la transferencia como un campo de juego intermedio. Winnicott en 1971, abro cita, que brinde elementos transferenciales al servicio de la confianza y creatividad propia del analizante, donde se origine eso mágico, paradójico, al potencial momento del encuentro analítico, acontecimiento del jugar. Winnicott invita a jugar con los pacientes adultos en la elección de las palabras, en las inflexiones de la voz,
y por cierto en el sentido del humor. Cierro cita. Acompáñenme con esta viñeta clínica para comprender más de lo anteriormente dicho. Majo, ¿por qué cuando siempre estamos en consulta tienes los ojos dilatados? ¿Te drogas o siempre estarás así en consulta? Comenzamos a reírnos por su comentario. Se acerca para mirarme cerca y fijamente y le digo, estoy atenta, escuchándote. La verdad en ese momento no sabía o no me había dado cuenta de esto. Joss responde, ¿eso sucede porque me estás escuchando y poniendo atención? Para mí fue un momento donde se pudo acontecer un encuentro consigo misma y en otro, al jugar con las palabras, en esa narrativa que involucra partes del cuerpo, tono de voz, humor propio, produciendo así una experiencia sorpresiva. Ahora, sabiendo en un juego por regla fundamental, habrá un ganador y un perdedor. Como analista, es importante trabajar en nuestras propias fallas para aceptar en nuestra presencia y quehacer, considerando los aspectos positivos, pensando en la función espejo, la existencia del yo, gran acontecimiento, la búsqueda y el encuentro creador, lo motor y sensorial que contribuyen al juego, ofrecer oportunidades para la experiencia que haga sentir al paciente que la vida vale la pena de vivir. ¿Cómo se manifiesta entonces el juego en la clínica psicoanalítica con adultos? ¿Qué elementos pueden posibilitar el movimiento de elementos transferenciales para jugar? Pensemos el juego y el jugar. Las ganas de jugar son equivalentes a la libido en Freud. El juego no es una realidad exterior, y no es una alucinación por parte del analizante. El juego es propuesto por el ambiente pensado desde Winnicott, esa zona de ilusión, espacio transicional para jugar. ¿Y qué pasa cuando existen fallas en el ambiente facilitador? El juego es un lugar para la sorpresa, aloja lo inquietante, despliega la creatividad, aloja los mejores posibles historias, acontece una experiencia que comienza, se desarrolla y termina. Jugar es hacer. Jugar es soñar despierto, diría Jorge Rodríguez. El juego es querido, intensifica el momento de un cuerpo narrante y son estas grandes de ser donde las múltiples realidades superpuestas armonizan el tiempo y el espacio, dar cabida a lo sorpresivo y paradójico del estar viviendo, hacerlo pulsional, esa vida que aparece y desaparece como los sueños. El juego es hacer sensoriomotor. El jugar es experiencia. Para Freud, jugar es ese repetir de experiencias y fantasías en el juego que brinda elementos de condiciones ambientales necesarias. Una condición de estar dispuesto. Un juego que se juega por placer, pensamiento, palabra, narrativa, recreación de un cuerpo, sexualidad. Winnicott sostiene que la capacidad de jugar es un logro en el desarrollo emocional, pues el juego es símbolo de confianza del niño en su ambiente. El niño juega, tiene la capacidad de vivir esa realidad exterior, pues el estímulo de esa realidad da movimiento a una serie de sentimientos ambivalentes que por medio del juego pueden posibilitar la integración. Agrego una viñeta clínica. Un momento desde el jugar de las palabras se hace visible lo invisible del decir. Fue el cumpleaños de Joss y se sentía muy rara por cumplir 25, pues sabe que no aparenta esa edad. Se ve con un cuerpo de una chava de 17 y dice Joss, no es lo mismo cumplir 24 a 25. Cumplí 24 y no me siento así. Es como ya estar en un cuerpo grande, en un cuerpo de adulto. Yo ni sé qué quiero hacer y qué voy a hacer cuando sea grande. Solo me veo muerta. Hubo un silencio en ese momento. Con una voz firme, viéndola fijamente, exclamó, Joss, feliz cumpleaños. Majo, ya te escuché. ¿Por qué lo repites tantas veces? Es para que voltearas al ver qué es saber y que me estás escuchando. No seas cursi, Majo. No me gusta cumplir años. Tú porque vas a vivir 89 años, año de mi fecha de nacimiento. No me gusta estar contando los años. ¿Cuánto vive un perro? Yo ya le quité la vida a mi gato algunos años. Feliz cumpleaños, Joss. Que los años te den vida para contarla y no que cuentes los años de tu vida. Joss me mira como tratando de entender qué le dije o por qué le dije eso. No entiendo, Majo, pero si tú lo dices, te creo. No lo había pensado así. El acontecimiento en el encuentro analítico que posibilita esta continuidad de la vida, este potencial cultural. Siguiendo a Winnicott, acerca de las experiencias culturales, refiere al primer momento de la vida creadora, cuyo primera manifestación es el juego, ese espacio potencial entre el individuo y el ambiente. Solo así se da un sentimiento de confianza. A Joss
Le ha dado por llevar comida al consultorio y compartir, de repente apagar la luz, cuando quiere contar algún recuerdo, algo vergonzoso o momentos que aún no entiende. El encuentro inicia con un silencio conforme va presentando las condiciones del juego y por ende el deseo de jugar. Vivir esa vida dada que aparece y desaparece. Y ese jugar transmitiendo el vivir de la vida misma, dándole vida a las palabras e inocente desafío. Creo yo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Majo, tu trabajo bien lindo, además hablando justo de este ser creativo, bien creativa, ¿no? Tu presentación con muchas piezas artísticas, muy linda, gracias, Sí. María José. Vamos ahora con el trabajo de Claudia Macías. Claudia es psicóloga de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en psicoterapia psicoanalítica de la misma universidad, tiene doctorado en psicoanálisis por la UIC. Es presidente de APSISAC, AC, Asociación de Psicólogos, Psicoterapeutas y Psicoanalistas de Zacatecas. Gusto de tenerte acá, Claudia, que nos presentas tu trabajo Posmodernismo y Nuevas Pautas de Relación. Te escuchamos. Tu micrófono, Claudia, por favor. Gracias. Bueno, no voy a utilizar proyección, trataré de hacerlo de la manera hablando. Me gustó mucho los trabajos de mis compañeras en esta mesa, de Dalila, me gustó mucho esto del ataque de paciente, hablando un tanto de las defensas que pueden presentar nuestros pacientes al momento de presentarse en nuestra sala de consulta, que es muy interesante, y el tener que trabajar con ellas indistintamente. Desde María José, me gustó mucho esto del falso self. Bueno, la importancia del hablar y de cómo la cebolla, ¿no? Ir sacando las capas y que el paciente tenga la oportunidad de poder hablar y nuevamente dejar estas defensas, que en cierta manera es de lo que habla mi trabajo, el cual se enfoca en una pregunta que yo me hacía hace bastante tiempo, que en sí es un ensayo de lo que está pasando en las nuevas pautas de relación pues entre las personas, y que indistintamente va a venir a nuestra consulta privada, porque ya que todo lo que sucede en la sociedad pues llega a nuestro consultorio. Y mi pregunta era pues precisamente qué sucede en estas nuevas pautas de relación que están sucediendo de un tiempo para acá, y que inclusive económicamente también puede afectar a nosotros como personas, ¿no? Una de las preguntas que me hacía es, ¿por qué en la actualidad las personas se comprometen cada vez menos y comienzan a tener nuevas relaciones, que inclusive los nombres son de llamar la atención, como por ejemplo esto de los free, las relaciones de bolsillo, los stay over, los amigos con derecho, muy conocidos aquí en México, ¿no? Y esta falta de compromiso me llamó mucho la atención, porque efectivamente también tenía que ver con lo que decía Dalila, que la paciente pues no quería entrar. En cierta manera, en muchas ocasiones llega a suceder también con nuestros pacientes, el hecho de tener resistencias, pero pues desde dónde viene todo esto en relación a estos tipos de relación, y que indudablemente van a venir a caer en la práctica clínica. Bueno, una de las cosas que estaba observando es que indefinidamente cada época nos exige diferentes revestimientos de manera inconsciente, relacionarnos de distinta forma según el tiempo y el espacio. Y a nosotros pues nos tocó vivir precisamente en tiempos posmodernos, los cuales nos piden o nos socialmente nuevas pautas de relacionarnos. Esto quiere decir, en cierta manera, que parte del posmodernismo pues son nuevas ideologías, terminar con las tradiciones, tal vez todo esto que veíamos nosotros, que era el comprometerte, el tener una familia, que en la actualidad pues ya no se da, inclusive el no tener hijos, y esto forma parte de vivir en un mundo globalizado, de ver diferentes formas de relacionarse en otros lugares,
y que indudablemente pues viene a, no podría ser la palabra afectar, sino ver de otra manera la vida. Las instituciones también comienzan a entorpecer algo que se conoce como la individualidad, y efectivamente una de las cosas que forman parte del posmodernismo es tanto la individualidad como la libertad. Pero cabría preguntarnos si en realidad tanto la individualidad como la libertad en realidad solamente son algo imaginario o superficial, porque creo que vivimos en una época donde desafortunadamente más que libertad estamos más controlados por todos los dispositivos que actualmente utilizamos, ¿no? Y la individualidad, pues ¿a qué se refiere esto? Indudablemente nosotros siempre vamos a tener una persona con la cual tratemos de identificarnos y bueno, una de las cosas que parten de esto de la individualidad y de la libertad que supuestamente se está dando en esta posmodernidad, pues es el solamente ver hacia el yo, y no estoy hablando de la configuración de la parte psicoanalítica, sino de lo más importante soy yo, después yo y siempre yo, ¿no? Lo cual nos lleva a un hedonismo, al placer y al goce, que en cierta manera, y al hablar de estas dos configuraciones, pues estamos hablando de componentes narcisistas, que en cierta manera también, pues me llamó mucho la atención lo que decía Dalila de esta paciente que quería ella sola tener su sesión, ¿no? Y no entrarle a los grupos, quería su individualidad, pero también la importancia de los grupos que nos pueden sostener en esta práctica analítica. Otra de las cosas parte de la posmodernidad, que es la novedad, algo muy importante que es lo superfluo, que creo que esto forma parte, parte de nuestra, pues de lo actual que estamos viviendo, ¿no? Vivir solamente superficialidades y por supuesto, pues lo que es el consumismo. Lipovetsky no nos habla solamente de la posmodernidad, sino que él nos habla de la hipermodernidad. Es decir, pues, ¿qué quiere decir lo hiper? Es lo más, lo exagerado. Y creo que hay parte algo muy interesante que hablaban ambas del hecho de que nuestros pacientes pues se resisten o tenemos que buscarles las capas paso a paso, como a la cebolla, ¿no? ¿Por qué? Porque al hablar de lo hiper, ya no solamente estamos hablando del goce, de pasarla bien, de ser superfluos, sino que pasamos a otra parte que es el temor, que es parte de nuestra sociedad en la actualidad y que inclusive pues todos lo podemos ver con esto del COVID-19 y estar en nuestras casas trabajando, inclusive a deshoras o en el mismo espacio y no cambiar de él. Y estamos en una era, podemos decirlo, de temor o de terror, que creo que muchos lo vemos en la práctica al ver muchísima depresión e inclusive también esto de las ansiedades actuales, ¿no? Pero ¿cómo pasamos entonces de ser personas que nos dedicábamos al goce y al placer y pasar precisamente a este temor? Pues porque en nuestra actualidad tanto goce, pues en cierta manera también nos está causando un daño en el sentido de que queremos seguir gozando para siempre, pero nosotros somos personas que indudablemente como seres humanos en algún momento de nuestra vida vamos a tener infecciones, hablando nuevamente del COVID e inclusive de las enfermedades, y no solamente eso, sino también pues la vejez, que es una de las cosas que parte del posmodernismo en esta superficialidad, pues tratamos de resistirnos a todo lo que tenga que ver con vernos minimizados o vernos menos, que supuestamente nuestra sociedad es lo que valora, ¿no? Lo que es el estar bien, aunque detrás de esa cara de felicidad, pues la verdad hay cosas diferentes a ellas, ¿no? Y esto también pasa en las relaciones, ¿no? El comenzar a tener cierto temor, e inclusive cuántos en la actualidad, cuando escuchamos lo del COVID, pues inmediatamente el pensar cómo nos íbamos a relacionar, e inclusive pues hasta de lejitos, y que pues tenemos que buscar nuevas pautas de relación, pero siempre en cierta manera con la zozobra de lo que nos pueda suceder, ¿no?
Entonces podemos ver en cierta manera que el goce se convierte en temor y la libertad en una gran angustia. Ya lo decía Lipovetsky, todo les inquieta, todo les asusta. Aquí pues hablamos en cierta manera de exigencia, de culpa y de dependencia, que estamos hablando de un super yo arcaico desde Melanie Klein, que es el proyectar lo negativo y al introyectarlo pues indudablemente vamos a introyectar también algo amenazante y persecutorio. Entonces, una de las cosas que suceden también en estos tiempos posmodernos es el no hacernos responsables de muchas situaciones, entre ellas ver efectivamente a personas que a pesar de ser adultas no se hacen cargo ni inclusive de sí mismas, el buscar siempre ser niños, el buscar siempre la juventud y la belleza, a pesar de que vemos indiscutiblemente que vivimos en un mundo que necesitamos cuidar nuestro ecosistema, pues está haciendo totalmente lo contrario. Esto de cuidar también animales, pues cada vez más animales en la calle que necesitan de alguien, el rehuir inclusive a los problemas psicológicos, que forma parte de lo que veía también en sus trabajos. Pero ¿a qué se le teme? Pues a la no aceptación, adquirir algo, a no enfermarnos, a envejecer, bueno, en cierta manera lo que quiero llegar es que en esta nueva sociedad hipermoderna comenzamos a tener muchos miedos y que inclusive lo decía antes de comenzar el día de hoy las sesiones, que me ha gustado mucho en el Congreso, el hecho de ver a personas que a pesar, bueno, que somos terapeutas y que somos una parte importante del tratamiento, también mostrarnos como seres humanos en esta importancia de que también el paciente deje de tener temor de mostrar todas estas capas de cebolla de las que hablaba María José a través del diálogo y que también pierdan esta resistencia de poder hablar y de poder entrar al consultorio y hablar pues del sí mismos, ¿no? Que como bien Freud también lo decía en El malestar en la cultura, la agresividad es producto de la emergencia histórica, inseparable de un escenario fantásmico. Entonces aquí estamos hablando de lo trans, lo inter y lo intrasubjetivo, y que es muy importante nosotros verlo en cada una de nuestras prácticas analíticas en nuestro trabajo analítico. Si nos relacionamos con otros, sí, relacionarnos con nosotros mismos es a veces aterrador. Inclusive me quedo pensando todas aquellas personas que en la actualidad en la cuarentena pues están enclaustrados y tener no solamente que convivir con los demás, sino también convivir con nosotros mismos, ¿no? Si el adentro nos da un tanto de miedo, pues ¿qué pasará con el afuera, no? Y esto es una de las consecuencias que nos hace mantenernos distantemente relacionados y que forma parte precisamente de la posmodernidad. Y bueno, habla también de todos estos planteamientos en cuanto a las personalidades narcisistas a las cuales nos enfrentamos en la realidad, ¿no? Y que en la clínica vamos a tener indiscutiblemente estos tipos de pacientes e inclusive más ahora que estamos en cuarentena y que tenemos precisamente que ir cuidando o viendo todas estas capas, pero mostrándonos indudablemente como lo que somos, como personas, para poderles dar esa, poder quitar este temor, inclusive de mostrarse tal cual son, que es una de las cosas que forman parte de la posmodernidad, inclusive el estar siempre mostrando lo superfluo, pero que no lo hagan así en el consultorio. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Claudia. Sí, efectivamente, bueno, ustedes hicieron su trabajo previo, ¿no?, a la pandemia, pero ahora este momento nos coloca en seguir reflexionando en este contexto, ¿no?, en la posmodernidad, pero en la plena pandemia. Y se me hace bien interesante cómo se anudaron todos estos trabajos, ¿no? Porque, y cómo se anuda en el contexto de todo el Congreso en general, porque están hablando de la narrativa, que bueno, lo vimos con Cuarón, ¿no?, con los cineastas. Entonces, cómo se va enlazando, hablando de lo que resuena, ¿no?, de los temas que van resonando grupalmente. Creo que en esta mesa se enlazan varios puntos, ¿no? Y me parece además como la misma narrativa de la mesa, porque empieza Dalila hablándonos del temor del terapeuta, ¿no?, de las ansiedades que también nos pueden invadir. En el otro extremo estás, Claudia, hablándonos de los temores, de las ansiedades de los pacientes, ¿no?, del temor al mundo, ¿no?, del terror al mundo, pero también a su mundo interno, ¿no? Entonces, el analista con sus ansiedades, el paciente con sus ansiedades, y en medio, ¿no?, el encuentro analítico, ¿no?, que aquí es donde queda el trabajo de María José, como este punto que los conecta, ¿no?, al analista, al paciente y sus ansiedades, como esta posibilidad de encuentro, de un encuentro creativo, donde además se incluye al cuerpo, ¿no?, a la narrativa. Entonces, como esto que integra, ¿no? Entonces, se me hace interesantísimo cómo se van dando y se van dando estos fenómenos grupales, y bueno, sostén, ¿no? En concreto, bueno, ahorita ya van haciendo algunas preguntas en el chat. Les pediría, bueno, que los participantes que nos sigan enviando más preguntas para pues que vayamos fluyendo con la conversación. Ahorita nosotras, bueno, creo que hay algunos puntos que podemos destacar que me gustaría que me hablara un poquito más sus trabajos, en lo que nos van llegando más preguntas para ir dialogando con la audiencia, que no nos desconectemos de ellos a través de la palabra, ¿no? Que nos vinculemos con preguntas, por favor, que nos pongan enigmas, como nos dijo María José, ¿no? Que los enigmas nos hacen mover y nos hacen ser creativos. Bueno, a mí me gustaría preguntar, bueno, justo, ¿cuál sería la función específica del analista, ¿no? En este momento, en este contexto, además de pandemia, ¿no? En donde, pues sí, se vive una amenaza exagerada, ¿no? Hablando de la exageración de lo hiper, ¿no? Ahorita es una amenaza, si ya había una amenaza, ahora hay una hiperamenaza, ¿no? Que efectivamente amenaza la continuidad del ser, ¿no? Del existir. Entonces, bueno, si ya veníamos viendo esto, ¿no? En esta época posmoderna, en este momento específico, ¿cuál es la función del analista? ¿Cuál está haciendo su función y su trabajo en este momento de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se da ese sostén en este momento? María José, hablaste un poco específico de eso, pero bueno, también quien más nos quiera decir de esto, por favor. Pues si quieres, hago mi comentario. Fíjate que con esto que comentas, me hiciste recordar unas palabras de Winnicott, justamente cuando habla sobre trata de explicarnos sobre el falso self y el verdadero self. Cuando nos encontramos él daba el ejemplo de cuántas veces nos dedicamos a decirle a nuestros hijos, ¿no? O a los niños da las gracias, pero aunque quién sabe si las hayan sentido o no, o quién sabe si ese niño lo sienta, ¿no? Es como el decir, pero son palabras que pueden ser vacías, el que en ese camino a que se sienta esas gracias. Y en eso, bueno, me traslado, como ya dándole conexión a lo que preguntabas, Cintia, del destino del objeto transicional. Yo mencionaba en mi trabajo como este espacio, el consultorio, o al menos el acto analítico, como este espacio de transición donde se puedan jugar elementos del temor, de que se manifieste a lo mejor estos miedos, estas angustias, y sobre todo, bueno, en mi línea de trabajo, que es este falso self que trabaja como de manera para defender y proteger y resguardar a ese verdadero self que puede salir o puede manifestarse a partir de esa confianza, de ese sostén,
donde pueda, estamos hablando como de una línea o temores o angustias desde el desarrollo primitivo de maduración de un paciente. Creo que sí es como el caso por caso, pero creo que en esta función del analista, creo que es importante dar ese espacio en el diálogo, hasta como en la voz, hasta el mismo cuerpo, todos los elementos que se puedan poner en juego. Estamos ahí como en esta escucha activa, en esta creatividad, donde vamos a ver cuáles son los elementos que el mismo paciente ponga en juego para saber qué hacer con eso. Ahora, muchas veces hemos escuchado como hay que hacer lo que podamos hacer con lo que se tenga, ¿no? Y con eso que se tenga y con eso que ponga en juego el paciente, pues hacer de eso algo creativo y una narrativa para que el paciente pueda ir tejiendo esas angustias, esos temores. Dalila, adelante. Gracias. A mí me parece que hay una parte que tiene que ver con todo esto que hemos hablado y la pregunta tuya, que es la reactivación de las ansiedades esquizoparanoides, ¿no? Con este problema. Y me gustó mucho algo que dijo Caes, de lo poco que pude escuchar ayer en la presentación al final, que dice él, cuando él habla de que el problema, bueno, no es el problema, esperamos que el otro trae la muerte. No sé si lo llegaron a escuchar, que me parece muy significativo porque él pone en pocas palabras el temor que está presente. O sea, la posibilidad de relación no se da porque se espera que el otro va a traer la enfermedad, va a traer la muerte, que sabemos que hay un problema real y que no es ficticio, pero por el otro lado son todas estas fantasías que se desarrollan, que se incrementan, junto con un manejo social que hace que esto sea todavía mucho más persecutorio, ¿no? Que lo incrementa. Y creo que el problema es precisamente ese, o sea, estamos trabajando desde varios puntos y que se tocaron también en esta mesa, me parece a mí, que tiene que ver con todo lo que somos nosotros, o sea, no solo somos intrapsíquicos, no es solo la parte social, somos, como se ha dicho siempre, biopsicosociales, ¿no? O sea, en realidad estudiamos ciertas partes para poder comprender mejor, pero en realidad somos una unidad integrada. Y creo que todo eso que estoy mencionando está en juego en esta pandemia. O sea, la parte interna, los temores internos, los temores arcaicos, la forma en que se maneja y el riesgo real que existe. Y es muy difícil combinar todo esto y manejarlo, creo yo. Creo que esa es la situación complicada de lo que estamos viviendo. Claro, y bueno, en este sentido, también una pregunta para ti, Dalila, porque nos estás hablando también desde el lugar de supervisor, ¿no? Como todo el dispositivo analítico, ¿no? Que es el paciente, el analista, pero también el lugar del supervisor. Como en esta época, ¿no? Como analistas también que se requiere ese sostén, ¿no? Porque está siendo sostén, pero a la vez se requiere ser sostén. Entonces, tú que como la necesidad de cubrirnos, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías comentar el lugar del supervisor en este momento para los propios analistas en un momento que se vive con tantas ansiedades, ¿no? Porque son las propias que está compartiendo con su paciente en este momento también, ¿no? Es lo común, son compartidas y cómo se apoya al analista. Sí, a mí me gustó mucho también lo que decía Claudia, porque creo que lo que está en juego son todos estos temores y lo que dice María José, o sea, me parece a mí que pensando en Winnicott, ¿no? En ser un sostén, un contenedor de las ansiedades que se están dando. O sea, el temor es de una muerte inminente, de un riesgo inminente, de no podemos relacionarnos con los demás por el riesgo que hay, que nos pueden traer la muerte, que nos pueden traer la enfermedad. Sabemos porque nos los enseñan que es una enfermedad terrible, que las condiciones de recuperación son terribles. Hay muestras hasta de estas gentes boca abajo, o sea, con un sufrimiento enorme. Y lo que yo he visto es también, por ejemplo, ahora con los grupos que he trabajado, pues los chicos están, los estudiantes, las estudiantes,
están o negando o muy asustados. Y hay una parte también con los pacientes, o hay pacientes que tienen un temor terrible o personas que lo pueden manejar. Y aquí otra vez volvemos a lo mismo que yo planteaba en la presentación, ¿no? Va a depender mucho de la fortaleza, del tipo de apego que se tenga, de la fortaleza y de los recursos que se tienen, o sea, de una serie de factores para poder enfrentarnos a lo que estamos viviendo, creo yo. Es muy complicado el momento, pero yo pienso que sí, que vamos a salir más fortalecidos, pero creo que va a ser un proceso difícil. Yo pienso que es un proceso difícil el que estamos viviendo y espero que realmente pienso que la gente que salga va a salir mucho más fortalecida, ¿no? Pero creo que sí es un momento muy complicado porque desde entenderlo es complicado. Inclusive haciendo una analogía precisamente de lo que estamos viviendo ahora en la pandemia y los temores, pues es en cierta manera lo que pasa dentro en nuestros consultorios, ¿no? Iba a decir dentro, pero a veces no solamente es dentro, sino desde el momento en el que nuestro paciente está tomando el que va a ser nuestro paciente está tomando la determinación de si llamar o no llamar, si buscar ayuda o no buscar ayuda, porque no solamente es el temor de esta pandemia, sino también qué es lo que va a suceder dentro del consultorio, a qué es a lo que me voy a enfrentar, que muchas de las personas en cierta manera pues lo saben, que se van a enfrentar a sí mismos, ¿no? Y el hecho y el temor de decir, pues qué tan preparado estoy para poder enfrentar mis propios monstruos también, como lo decías, lo que hablaban ayer de los monstruos, ¿no? En este conversatorio magistral que hicieron. Pero sí enfrentar nuestros propios monstruos y hablando desde lo que decía Dalila también, la gran necesidad de poder tener a nosotros como terapeutas, a alguien que también nos esté guiando, que son los supervisores. Y efectivamente el darnos cuenta, no solamente en esta pandemia que nos están diciendo que todos necesitamos de todos para poder controlarla, pues también dentro de un setting analítico, pues necesitamos del otro, tanto uno como terapeuta, pues el que esté el paciente, pero también a nuestros supervisores para poder llegar a una buena práctica y el sentirnos contenidos y protegidos, ¿no? Y esto, bueno, iba a comentar, agregando algo que decía Dalila en su trabajo, mencionaba sobre estas defensas primitivas, ¿no? También pensando esta analogía de estos monstruos que tenemos psíquicamente, ¿no? Que se ponen también desde nuestro desarrollo temprano o desarrollo de maduración, que estamos hablando de algo muy, muy primitivo. Creo que también hay que tomar en cuenta que en el consultorio se van a manifestar esos monstruos con sus propias defensas, ¿no? Hablabas de estas defensas primitivas y ante esas defensas primitivas, pues creo que es importante que podamos ir organizando nuevas defensas, porque hay este self, que hablábamos de este self falso, de este self verdadero, está ahí, está instaurado, es algo con lo que tiene el paciente y que el paciente pueda, en este trabajo de paciente analista, pues hacer una nueva organización de nuevas defensas contra la explotación a ese self verdadero. De lo contrario, ese self falso va a estar a la defensiva, va a estar atacando, tratando de resguardar ante todas esas angustias y miedos y que pues lo vemos también cuando tenemos, evidentemente, como decía Dalila, lo estoy pensando desde pacientes fronterizos, pacientes de organización narcisista o donde se juega ese narcisismo, esa omnipotencia que va a estar al ataque, que va a estar esperando como ese momento de atacar y pues muchas veces dar cuenta que ese ataque pues cuando se viene a sí mismo, que ya son como otras situaciones de acting, pues bueno, ¿cómo podemos hacer esas nuevas producciones, esas nuevas narrativas, esos capítulos, pues para que emerja esa creación y ese uso tanto de relación objetal como de uso del objeto con el analista?
Pues sí, los monstruos y los silencios, ¿no? Que ha sido como un tema eje, ¿no? De una época turbulenta, ¿no? Pero que hay que hablar, ¿no? Hay que hablar de esos monstruos, ¿no? Y señalar dónde están los monstruos, ¿no? Ahora que hablabas, Dalila, de todo esto persecutorio, del control, del manejo social, que también, ¿no? Lo transubjetivo que nos atraviesa, ¿no? Y bueno, voy haciendo las preguntas ya del público para que haya oportunidad de dialogar con la audiencia. Majo, bueno, te felicitan por tu trabajo. Hablan, bueno, de esta oportunidad que debes de tener de jugar con los chavos, con los que trabajas, ¿no? Con los pacientes. Te preguntan, ¿podemos considerar jugar cuando vemos juntos con los pacientes sus fotos y comentarios de ellas? Imagino, ¿no? En este contexto donde las redes, pues son punto de contacto también, ¿no? Y más con los chicos, con los jóvenes. ¿Qué tienes que decir, Majo? Sí, gracias. Bueno, gracias por el comentario y creo que, bueno, como siempre tomo el caso por caso porque es importante pensar por qué trae el paciente esos elementos o en este caso el chavo, ¿no? El teléfono. O sea, veámoslo como no sé si bien puedes decir como objeto transicional, pero bueno, también se juegan estos objetos transicionales. Estos objetos que de alguna manera son un vínculo, son un puente para que se haga una narrativa, se haga un decir de eso que le antecede al paciente, ¿no? Creo que, digo, si bien no vamos a hablar de la red social, no vamos a hablar, digo, que hoy en día en los adolescentes, en los jóvenes, pues creo que su mundo intrapsíquico, pues todo no es el teléfono, sino lo que contiene ese teléfono, ¿no? Entonces, creo que, bueno, también en este caso que yo comparto en mi trabajo, les decía, de repente aparece un silencio como este espacio del consultorio donde va acomodando los elementos, se juega con esos elementos, de repente es hasta la mosca que está ahí, ¿no? Que no es propiamente del paciente, pero eso va teniendo un significado, va teniendo los propios avatares, representaciones que se van jugando psíquicamente. Y estoy hablando de la parte interna, ¿sí? Cómo es que también el paciente, o en este caso el joven, pueda desplegar esos miedos o esos monstruos de los que hablábamos y que también hay que tomar en cuenta como analista, pues también hasta los propios, ¿no? Ahorita que decíamos hasta nuestros propios monstruos, porque pensamos que en la clínica psicoanalítica pues hay como en esta parte del encuadre que uno tiene como analista que ser como muy firme, como en esta parte ortodoxa o como en esta línea, ¿no? De encuadre, pero creo que con jóvenes, con niños sobre todo, o con casos que estamos hablando como entre organizaciones narcisistas o en estos pacientes fronterizos, creo que hay que tener esa disponibilidad de sostén y de poder jugar con esos elementos que van a hacer que se desplieguen fantasías y a partir de esas fantasías, pues este mundo creador, que a partir de eso pues salga un guión, un discurso, pues sí, esta narrativa. Gracias, Majo. Para Claudia, bueno, en esta línea del compromiso, ¿no? De la falta de compromiso en las relaciones, ¿no? Tanto desde el estudio, ¿no? En el trabajo, en las relaciones, como en todos los niveles, ¿no? Porque aquí estamos abarcando varias cosas, ¿no? El compromiso con el estudio, con la misma formación, con el amor, pero con el mismo tratamiento, ¿no? También el compromiso con el tratamiento. Para ti, Claudia, te pregunta alguien, ¿cómo se trabaja el vínculo terapéutico frente a esta falta de compromiso? Bueno, una de las cosas precisamente es el hecho de comenzar a trabajar pues con todos estos monstruos. Yo pienso que no precisamente de entrada, lo primero que tenemos que hacer pues es parte de la contención y posteriormente pues ya lo sabemos que es el hecho de trabajar con las defensas y en mostrárselas al paciente. Pero ser también unas personas que seamos en cierta manera, no mostrarlas, no sé cómo decirlo, pero de una manera agresiva, porque en cierta manera también el paciente puede irse. Si estamos hablando de que le es muy difícil el poder transmitir lo que es, el poder mostrar, el poder quitarse la careta, que en la actualidad muchas personas pues la tienen,
no solamente también ellos, sino también nosotros en el hecho del vínculo que establezcamos con ellos, ¿no? Mostrarnos como lo que somos, lo que decía en un inicio, seres humanos, efectivamente, con estudios y que vamos a estar guiando la terapia, pero el hecho de mostrarnos también como lo que somos, humanos, y trabajar pues en este vínculo que nosotros establezcamos, principalmente en el hecho, en dos cuestiones, que es el sostener al paciente y posteriormente el hecho de trabajar con sus defensas, ¿no? Ahora sí que mostrarle, perdón, ahora sí que mostrarle los monstruos, pero sabiendo que estamos con él para poderlos enfrentar juntos, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Bueno, llegan felicitaciones para las tres por sus trabajos. Bueno, y hay preguntas, bueno, en cuanto a cómo han reaccionado los niños, ¿no? Frente al trabajo por computadora, y también, bueno, una relacionada, creo que va de la mano, es qué significa que un niño no quiera jugar, ¿no? Y bueno, como que no quiera jugar, y además en este contexto, ¿no? A través de la pantalla, ¿cómo se da esto? Bueno, creo que va un poco para ti, María José, pero bueno, también si las demás nos comparten su experiencia. También, por favor. Ya. Pues bueno, creo que como ahora sí retomando siempre el trabajo en supervisión, ¿no? Con los maestros en la formación, cuando estábamos tomando justamente psicoanálisis con niños, siempre nos dicen, cuando un niño no tiene esa posibilidad o hay una imposibilidad en el juego donde justamente se puedan seleccionar esos elementos para comenzar este juego creador, creo que ahí sí es de preocuparnos, ¿no? Cuando entendemos los mutismos, cuando no hay un juego, no hay una elaboración. Creo que esto puedo pensarlo como desde como una falla desde lo más primitivo en el desarrollo, en el proceso de maduración, que creo importante, bueno, hablando de este self, esta parte central que se dota en energía y de parte también de esos instintos, porque con los niños pues está el cuerpo, ¿no? Y ante este cuerpo, ¿cómo se puede comenzar a libidinizar como estos objetos o este propio cuerpo para que se hable, digo, no sé, pensando como en la sexualidad o hablando de de estas imposibilidades, de estos silencios, pero creo que también el silencio también dice algo, ¿no? El silencio también se puede interpretar, y que creo que es muy importante también como algo que también he aprendido de esa interpretación propia en el juego, que sea del paciente o que sea del niño, no tanto del analista, ¿no? Porque también tomar en cuenta que se pone en juego pues nuestros miedos también, ¿no? Decir, ¿por qué no juega? A lo mejor algo no estoy haciendo bien o no estoy entendiendo qué está pasando con este juego. Ahí como en esta experiencia, ser pacientes nosotros también, que podamos tener esa apertura con el niño, de ver qué elementos se están jugando, y a partir de eso también qué podemos hacer con esos silencios. Pero efectivamente creo que puedo decir que cuando tenemos a un niño que no juega, estamos hablando de un terreno muy primitivo, donde podemos estar pensando en este falso self, o en estas, ¿cómo lo puedo como decir en otras palabras? Como en estas defensas, como decíamos por acá Dalila, que decía qué es lo que está haciendo resonancia ante esas defensas primitivas, que pues sí es un gran desafío para nosotros. En este sentido, también me iría como al jugar del analista, ¿no? Y en cómo es en el proceso de formación, bueno, en AMPAG, por la apertura, ¿no? En cuanto a formas de trabajo en esto de la grupalidad, pues se incluye en la formación el psicodrama, por ejemplo, ¿no? Donde hacemos entrar también al cuerpo y se le pone en acción, también se dialoga, ¿no? Entonces, respecto a la formación, Dalila, como de los terapeutas, ¿no? ¿Cómo se trabaja este jugar del analista? Si nos puedes decir algo al respecto.
Yo creo que ahí depende mucho de lo que hacíamos o lo que he hecho en algunos casos es también poder dentro del trabajo que se está haciendo, que muchas veces, como lo hemos visto, es tan fuerte porque bloquea o limita la actividad, ¿no? Pensante, que hay como todo un bloqueo al pensamiento de la otra persona por las identificaciones proyectivas, pues tratar de verlo desde otra perspectiva. Lo que yo hacía era analizando temas, los temas de la sesión, por ejemplo, ya en la post, lo que llamaríamos la post-supervisión, el tercer momento después de la sesión clínica, trabajar con las partes que están en juego, yo hacía, por ejemplo, les decía, vamos a pensar en una película, el nombre de una película, ¿no? Y entonces, ¿qué nombre le pondríamos a esta sesión? Como para ver en base a los temas qué está pasando, cómo lo podemos entender, cómo lo podemos ver, quitar toda esa carga tan fuerte y poder transportarlo a un espacio en donde lo podamos trabajar de una manera más lúdica, digamos, profunda a la vez, pero más quitando la carga, digamos, fuerte del trabajo, ¿no? Como poder representarlo de otra manera, dándole otro nombre, o rescatando los aspectos significativos de la sesión. Creo que muchas veces es difícil, pero es necesario, creo, el poder trabajar la parte no difícil y triste y dolorosa de lo que hacemos, sino al contrario, rescatar los aspectos positivos, las áreas sanas de conflicto y el trabajo positivo de lo que se logra, ¿no? Como que yo creo que también integrar el trabajo que se hace desde lo difícil con los logros, desde lo lúdico con lo triste. Y eso sería una parte. A mí me parece que todas estas dramatizaciones, role-playings o cosas que también hacemos, sobre todo muy al inicio, ayudan a entender lo que se está trabajando. Sí, en este sentido, Claudia, también si tú pudieras comentarnos un poco más, bueno, que hablaste, ¿no? Del narcisismo, de esta dificultad de entrar en contacto consigo mismo, ¿no? Del terror, entrar en contacto consigo mismo, ¿no? Muchos pacientes narcisistas, pues no van al tratamiento si no es porque los mandan, ¿no? O por otras necesidades, no solo por las propias, ¿no? Que no quieren tocar su sufrimiento, ¿no? ¿Cómo trabajar con ellos, ¿no? Con toda esa resistencia, ¿no? Con todo este temor. Claudia, ¿qué nos puedes decir? Tu micrófono, Claudia, por favor. Una disculpa, se me olvida constantemente. Pues una de las cosas que efectivamente tú dices, llegan ahora porque fueron enviados, ya que ellos, pues es muy difícil el que puedan aceptar el hecho de que tienen algo negativo, pero pues también lo decía Dalila, el hecho de también de hablar de su grandiosidad, poder empezar desde ahí y el empezar a desgajar como, perdón, ya lo he dicho varias veces, como la cebolla, pero sí tener un timing con ellos, ya que pueden sentirse ofendidos, pero con ellos es muy importante pues el estar checando los tiempos, pero indiscutiblemente pues sí, hablar de sus grandezas en cierta manera para que puedan sentirse no agredidos, pero pues en una terapia no podemos dejar que solamente exista eso, ¿no? Sino que poco a poco irles enseñando también estas partes no muy sanas que cada uno de ellos tiene, pero sí estar tratando de buscar el tiempo exacto para poder hacerlo y que no puedan, bueno, que no demos parte a que puedan huir de la terapia precisamente al no poder enfrentar todo esto, que es muchas de las cosas que suceden en una terapia con narcisistas, ¿no? Y más que nada el hecho de que si llegaron a nuestro consultorio, pues poderlos tratar, pues, en esta forma, ¿no? Pero sí, inclusive, perdón que lo diga, he visto algunas cosas que dicen, pues voy a terapia porque me gusta, porque hablo siempre de mí.
que es una de las cosas que los mantienen enganchados en terapia, ¿no? Pero indiscutiblemente en algún momento lo tenemos que hacer, porque si no, no sería una terapia psicoanalista, sino solamente el estar escuchándolos y formar parte del gremio de su omnipotencia, ¿no? Gracias, Claudia. Bueno, tenían también otras felicitaciones. Alguien anónimo, no nos da su nombre, pero menciona para ti que un tema importante en tiempos hipermodernos, donde las hiperexigencias tienen al individuo en estado permanente de angustia. ¿El psicoanálisis es una opción para poner una pausa? Sí, yo pienso que nuevamente reitero, así como está sucediendo en la actualidad, el hecho, perdón que lo ponga en el mismo rubro, tanto la cuarentena nos hace que tengamos que ponerle un freno a las carreras de las que estábamos inmersos en la posmodernidad, y también el hecho de poder ingresar a una consulta privada nos da el momento de poder integrar muchas cosas en nuestra vida. Igualmente yo creo que la cuarentena, al estar dentro de nuestra casa, y escuchaba por ahí en el Congreso grandes psicoanalistas que decían, ¿te has dado cuenta que ha crecido el número de pacientes en esta cuarentena? También nosotros debemos en cierta manera de ver esto en el hecho de que se está teniendo el tiempo de comenzar a pensar en uno mismo. Los pacientes que nos están llegando es precisamente por el hecho de que están comenzando a no evadir su realidad, sino comenzar a mostrársela dentro de este encierro, y es en el momento en el que piden el apoyo psicológico y pues también el dar el tiempo dentro de una terapia forma parte de, bueno, algo importante dentro de todo lo que estamos viviendo, porque estos tiempos siempre nos llevan inclusive empujando y no nos dan el tiempo de poder pensar o analizar e inclusive pasar por encima de nuestras emociones, y tanto la cuarentena como también el trabajo analítico nos da el momento y el tiempo para poder hacerlo, y bueno, esto es parte también de lo que nos está mostrando lo que nos está sucediendo en la actualidad. Muchas gracias, Claudia. Pues estamos llegando al final de la mesa, se nos fue de volada el tiempo, da como para seguir hablando mucho más, hay como preguntas que ahí se nos quedan, ¿no? Como la cuestión de las pruebas, ¿no? Esta necesidad de medir, ¿no, Dalila? De tu investigación se me hace muy interesante, pero bueno, necesitamos ya ir cerrando, entonces, unos segundos para un breve comentario final de cada una, por favor, para despedirse de la audiencia. Gracias. ¿Quién quiere empezar? Empezamos en orden, Dalila. Bueno, pues yo quiero felicitarlas porque creo que los trabajos de Claudia y de Marijó son muy ricos y nos aportan muchas cosas a lo que venimos haciendo. A ti también, Cintia, y bueno, a todo el equipo que nos ha estado apoyando, porque creo que lo han hecho de maravilla, a Selva, a todos, y decir que es que sí que estamos en un momento difícil, me parece a mí, en el cual ha aumentado mucho la problemática de los pacientes, porque aquellos que no estaban muy bien se están recrudeciendo, están en momentos de mucha crisis. Yo tengo pacientes que habían avanzado y mejorado y que ahora tienen una parte regresiva fuerte, y sabemos que ha aumentado muchísimo los niveles por estudios que se están haciendo, por estudios que nos comparten de la Organización Mundial de la Salud, en la propia universidad con los estudiantes, encuestas. Ha aumentado muchísimo la ansiedad, básicamente, los problemas depresivos, y creo que es un momento en que los trabajadores de la salud mental tenemos que estar como muy pendientes y muy bien, ¿no? Y creo que el poder compartir con colegas, el poder tener estos espacios, pues es algo que nos ayuda mucho a todos. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, Dalila. Unos segunditos nada más para poder concluir en tiempo, Majo y Claudia, por favor.
Sí, gracias. Pues igual agradecer, también para mí muy enriquecedor escuchar la participación de Dalila, de Claudia, que también eso me hace pensar como todavía en seguir, estos trabajos son abiertos, sigue la investigación, sigue el trabajo continuo en la formación muy importante de nuestra supervisión, desde nuestro propio análisis, desde nuestro propio trabajo de formación. Entonces, pues en esa parte siempre ponerlo como algo primordial también para nuestro trabajo, para nuestra salud mental o para nuestro trabajo propio, porque bueno, estamos brindando un espacio al servicio del otro. Y pues como lo comentabas, Claudia, ¿no? Pensar en esta omnipotencia, en estas identificaciones tan omnipotentes que se nos están presentando hoy en día, pues en esa lucha de ese espacio de que tenga el paciente, en que se dé ese tiempo, ese stop, esa zona intermedia, de que pueda hablar también de esas fallas, de eso que no alcanza y que estamos hablando ahorita en la pandemia de una privatización, se nos privó de algo, se nos privó de alguna manera nuestra libertad. Estamos en un terreno que estamos luchando con de privarnos. Y cuando pues en la parte neurótica, como todo, de la mayoría de nosotros pensamos en estas frustraciones, que sepamos que estamos viviendo en momentos de frustración, que tenemos que ir hablándolas, tejiéndolas, representándolas y hacer algo de eso, que no nos quedemos justamente en eso que nos priva, ¿no? de ser. Y pues Gracias, muchísimas María. gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener que ir con el tiempo. Claudia, nada más agradecerte, excelente exposición. Bueno, vamos a concluir. Les recuerdo que en la parte de documentos de la plataforma no dejen de revisar que están los libros que tienen descuento para los participantes del Congreso. No dejen de pasar por ahí. Un gusto verlos y bueno, que sigan teniendo un excelente día, que disfruten el Congreso y este primer fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.